siempre se busca a hacer nacer o emerger la dramaturgia circense, lo que es el circo, este circo contemporáneo, este circo actual que se hace y qué puede decir. Sin que sea utilizando el vehículo del teatro o el vehículo de la danza para poder llevar su proposición narrativa o descriptiva o creativa. Entonces, el laboratorio incitaba a los artistas a buscar su propia poética. Cuando uno tiene un vocabulario, cuando esta misma persona siente una necesidad de expresarse, le falta solo encontrar como una forma, un swing que le permite juntar su necesidad con su herramienta para poder dejar fluir este flujo que viene de él hacia afuera. En cierto sentido, abordo el trabajo, primero que nada, desde el lugar de investigación a nivel del contenido, como qué es esta relación entre nosotros, los seres humanos, los otros seres vivos y las cosas que producimos. Un texto que encontramos en este proceso y que yo aluciné con él fue de Donna Haraway, y que yo la conocía por algunos estudios feministas, sobre todo por su manifiesto Cyborg, que fue escrito en el año 80 y tanto, y que lo había revisado hace años. Yo no había vuelto como a trabajar o a estar en actualización de reflexiones de ella, y nos encontramos en el proceso con algunos textos de Bruno Latour, que contiene esta potencia de no caer como en discursos fatalistas también con todo lo que está pasando, sin ser por esto como unos optimistas ingenuos o algo por el estilo, o ser unos como personas que no asumen tampoco lo que está pasando, sino que conscientes de lo que está pasando, preguntarnos por qué podemos proponerle a esto y cómo podemos imaginar aquello que queremos ser, aquello que podemos ser, cuáles son las vidas posibles que podemos imaginar en medio de todo este cruce de cosas, entre relaciones entre humanos, otros seres vivos animales, otros seres vivos vegetales, y las cosas también. Alcanzar otra disciplina que hacen parte de la creación de un espectáculo. Entonces, teniendo estas personas dentro del equipo, favorizaba estos intercambios y esta transmisión, para no decir capacitación. Y obviamente, como el proceso de creación era muy, muy corto, teniendo un especialista en cada área, aseguraba que íbamos a llegar a un resultado más cototo, más fuerte a nivel de creación. Como eso creativo y esa potencia de lo que podemos imaginar como seres humanos en relación a otros seres humanos y las cosas, podía como también convivir en este trabajo, fue algo importante. Fue importante para trabajar lo que podía salir de ahí. Yo nunca jamás tuve una idea preconcebida de cómo iba a ser el trabajo, no tenía ni idea. Y nunca tengo idea cuando voy a empezar cómo va a ser. Pero empieza a suceder al proponer y al dejar hablar las distintas voces que están realmente vivas e involucradas en esa potencia de hacer algo juntos, que yo no creo que la puedo descubrir sola, creo que se descubre en colectivo. Y a mí me parece que el potenciar la conciencia de las relaciones en el momento contemporáneo, en donde el neoliberalismo escala como a niveles muy profundos y radicales, las conciencias monoperceptuales, el nuevo fascismo amparado en la idea de democracia que se vive, es demasiado fundamental decir, oye, estamos juntos
No podemos tratar de imponer una voz o un discurso o una manera de percibir las cosas o una forma de hacer el circo. Busqué Antropoceno au Chile y encontré un grupo que había trabajado, que había hecho un manifiesto antropocénico del Antropoceno en Chile, y de ahí, buscando, encontré una persona que se llama Cristian Simonetti, que invité también en el laboratorio a poder hablar con los artistas. Entonces era muy interesante de poder tener una persona local que había trabajado sobre la temática al momento de compartir el tema con los artistas. El concepto de antropoceno surgió desde la ciencia atmosférica de la mano, y de la ecología, de la mano de un químico atmosférico y un ecólogo cuyos nombres son Paul Crutzen y Eugene Stromer, con el objetivo de señalar que tal vez la época geológica en la cual habitamos debiese ser llamada antropoceno, en reemplazo la que sucedería al holoceno, para señalar o sugerir que el ser humano sería la fuerza geológica dominante. Solo para dar algunos indicios de qué escala estamos hablando, por ejemplo, podríamos mencionar que hoy la minería, solo la minería, remueve más sedimento que todos los ríos del mundo juntos. Al mismo tiempo somos un porcentaje menor de la biomasa del planeta, pero hemos sido capaces de extinguir a la gran mayoría de los mamíferos. Y del porcentaje de mamíferos que quedan, la mayoría son domesticados, ¿no? Animales de granja, que están para el alimento nuestro, ¿no? En ese sentido, el antropoceno habla de un fenómeno que trasciende al calentamiento global. No solo el calentamiento global, ese es uno de los factores, sino que estaríamos hablando de la posibilidad del ser humano de intervenir y de transformar una serie de procesos biofísicos de manera irreversible, incluyendo una extinción masiva de especies, lo que en términos gruesos pone en riesgo el habitar del ser humano. Sabíamos ya, habíamos decidido trabajar fuera, entonces las hojas, el pasto iba a ser presente. Entonces eso era bueno, pero también necesitábamos el contrario, lo que generamos como desecho. Entonces, con Marcia, que hacía la producción, comenzamos a buscar diferentes lugares donde podíamos encontrar desecho, y no crear, pero encontrar desecho. Entonces hemos buscado proveedores que reciclan, y hemos encontrado dos fuentes importantes, una que reciclaban botellas de plástico y el otro neumáticos. Entonces ellos nos entregaron camiones de materia y hemos reciclado fuera de eso bolsas de plástico. Eso constituye como la materia principal con la cual hemos trabajado. Queríamos con eso que sea presente, hacer presente las huellas. Se propone como piezas para poner en relación con las otras materialidades que están presentes en lo escénico, y con esas otras materialidades o potencias del lenguaje pienso en el cuerpo, en el espacio, en la sonoridad, en la visualidad, particularmente en este caso con esa conciencia que había permanente de que íbamos a trabajar en un espacio otro también, que no era como el espacio escénico controlado de la sala de circo o de la carpa o de una sala de teatro, sino que iba a ser un jardín. Entonces, en ese lugar la dramaturgia siempre se entiende desde mi perspectiva como algo que se propone como una pieza a dialogar con todo el engranaje de lo colectivo, pero que se va a transformar en relación a lo realmente vivo que está pasando ahí. Hay que buscar cómo de pronto algunas de estas ideas reflexivas o de pensamiento teórico que encontrábamos en nuestra investigación previa podían como materializarse a nivel de lenguaje escénico. Yo no sé si el circo tiene o no tiene que tener palabras. No creo que alguien pudiera decir sí, no, como respecto de eso.
habrá que ver cada experiencia particular, qué necesidades tiene y cómo se propone, cómo dialoga un lenguaje o se construye un lenguaje en el grupo para eso. Cuando buscábamos espacio donde hacer este proyecto, vino un primer espacio que era el invernadero que está en la Quinta Normal. Era perfecto, era un espacio perfecto porque era una estructura metálica, bonita, donde yo pensaba que podíamos colgar cosas y además era como todo quebrado, los vidrios son todo quebrados. Entonces había una cosa que iba un poco con la temática de destruir lo que tenemos, lo que pasa con la naturaleza. Pero no fue posible trabajar ahí. Pero ahí resgatamos algo desde este lugar porque a partir de ahí el invernadero me hizo buscar otro lugar alrededor del parque y llegamos al MAC. Bueno, creo que el circo en general le toca una época donde tiene que salir un poquito de la carpa, del teatro, de la casa cultural, para poder tocar otro público y al mismo tiempo tener nuevos desafíos también. Salir de su hogar para poder confrontarse con otro público, otro entorno que genera otra relación, otro discurso también a nivel de la creación. Entonces, ir al MAC era de una cierta forma buena porque íbamos en un lugar, una institución donde el circo todavía en Chile no se confrontó mucho con la institución. Era una institución fuerte, un lugar donde se hace arte que está reconocido, eso era muy interesante, pero estábamos atrás del MAC, en el patio del MAC, donde había también verdes, había árboles, había plantas. Entonces con la temática que era en antropoceno, la presencia de la flora era muy interesante para poder dinamizar, contribuir a la narrativa de lo que estábamos haciendo. El MAC de Quinta Normal, a diferencia quizás de la sede de Parque Forestal, es una sede mucho más experimental y que tiene un interés por incorporar otro tipo de manifestaciones artísticas, no solamente exposiciones o instalaciones de arte contemporáneo. En este sentido hemos tenido otras experiencias que se han acercado a las artes escénicas, hemos tenido obras de teatro que se han hecho acá y talleres de performance, y algunos otros espacios o algunos otros proyectos más experimentales. Tuvimos un domo que también funcionó como un espacio de residencia porque estuvo instalado más tiempo. Lo de Alén con el circo contemporáneo también funciona como un espacio de residencia, más cortito por el tiempo que fue presentado. Creo que nos interesa buscar la forma de convivencia de estas otras como disciplinas artísticas y que sí, hoy por hoy la práctica artística contemporánea es netamente visual, está cada vez más abierta a mezclarse con áreas de performance, de teatro, de danza, de música. Hay millones como de áreas, arte sonoro, en fin. Y en ese sentido creo que para el museo era importante tener una muestra que no es habitual, como de circo contemporáneo. Ponía algunos requerimientos en sí mismo que tenían que ver con instalación como de un despliegue escénico distinto, que no es solo una sala, y en ese sentido creo que el patio funcionaba como un espacio sumamente abierto a acoger la interpretación circense en el museo. Respecto a la temática planteada por la obra, sin duda me parece que el arte contemporáneo trabaja con el contexto y hoy día hablar de calentamiento global es un tema que compete a artistas desde distintos ámbitos de la creación. En este caso estaba desde el circo contemporáneo y creo que eso sí generaba un impacto en el público. Yo pude ver la obra y me pareció que los asistentes tuvieron como un feedback respecto a lo que se estaba planteando.
Durante la versión del año 2018, el Circo del Mundo, la ONG El Circo del Mundo, participó con su espectáculo La Sangre de la Tierra, dentro del marco de la programación del festival, obra dirigida por Alain Billou, y en esa instancia pudimos conocernos con Alain y idear, a propósito de una inquietud de él también, una área de formación y un foco en el circo, en el área de formación del festival siguiente, que es el 2019, y también generar algún tipo de convenio de participación con el proyecto que él que iba a empezar a ejecutar durante todo el 2018 para poder cerrarlo en el marco del festival. Durante el año, Alain se adjudica los fondos para realizar este laboratorio territorial con artistas circenses de todo Chile, de distintas ciudades de Chile, y nos empezamos a mantener en contacto donde él me iba contando un poco los avances que iba teniendo y de qué manera podíamos darle un espacio dentro de la programación del festival para que la actividad concluyera en una etapa de residencia dentro del área de formación y con la finalización del espectáculo en el marco del festival. Fue una experiencia compleja de realizar porque era un proyecto súper ambicioso y que no es muy común generar ese tipo de residencias en nuestro país, cosa que en países como Canadá o en Europa es muy común. Entonces fue complejo como coordinar las fechas con los espacios, pensando en programar un espectáculo que aún no estaba realizado. Finalmente, y a pesar de todas las dificultades y con las buenas voluntades de todas las partes, logró hacerse esta residencia en un espacio que está en Avenida Mata, que se llama Cabeza de Martillo, y que finalizó en un espectáculo que se llamó finalmente Jardín de Invierno, que se realizó en el patio trasero del Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta Normal, donde también en ese espacio nos prestaron mucha ayuda, y un espectáculo que fue muy exitoso, que tuvo un marco de público enorme en sus dos funciones y que representó parte fundamental del foco circo en el que estuvo poniendo acento en este festival en particular. Las actividades de la Asociación Les Entourés se incorporaron en la segunda versión del Coloquio Internacional de Arte Circense que se llevó a cabo el año pasado, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y estamos realmente muy contentos de que este artista que decidió quedarse en Chile y contribuir con su experiencia, contribuir al sector del circo chileno, sobre todo de nuevo circo, es sin duda una mirada que viene a enriquecer con un ojo externo de alguna manera, pero con un conocimiento del sector bastante acabado, porque hay que recordar que Alain Billou es uno de los fundadores del Circo del Mundo, entonces estuvo acá en los inicios del movimiento y que hoy ya se contempla como un sector, como una disciplina, un sector creativo con mucha fuerza y que además cuenta con grandes talentos que son los artistas, que necesitan revisar sus maneras de crear, necesitan tener nuevos referentes, necesitan poder también contemplar otras visiones de la manera de trabajar, y creo que Alain en eso ha tenido un compromiso que es notable. Tratar de comprender que esa posibilidad de movimiento, de cambio, está presente en la vida. Si está presente en la vida, ¿por qué no estaría presente en las narraciones que hacemos sobre lo que es la vida, o sobre cuáles son nuestras relaciones con los otros, o sobre cuáles son las relaciones estéticas, creativas que se plantean en los trabajos escénicos? Entonces es también entrar en una pregunta sobre cómo estas formas de nombrar que tenemos determinan también modos de percepción, y que es como la potencia performativa de la palabra. Yo construyo realidad al nombrar cosas, entonces también puedo deconstruir realidad al nombrar las cosas de otra manera. Y ahí apareció muy fuerte la idea de esta
posibilidad de ser un poco híbrido, un poco monstruo también en esto, o una especie de nuevo ser, pero a partir de la conciencia de lo que hay. Y ahí también Alain siempre había propuesto como la pregunta de ¿qué pasa si nos contamos otras historias? Para mí tiene mucho vínculo con esto último que estaba diciendo, porque también somos lo que creemos que somos. Al final del proceso de todos los laboratorios, igual cuando yo ahora estoy viendo la experiencia y pensándola, me vino recientemente dos preguntas fundamentales sobre el trabajo. Y una es cómo puede el arte del circo articular un problema tan global como la destrucción del medio ambiente en el que vivimos, hablando del antropoceno, y que eso se reciba con su carga de reflexión crítica que requieren cambios en el comportamiento del humano y que no sea solo recibido como un entretenimiento por la habilidad que tiene el lenguaje del circo para asombrar o hacer que el espectador sueñe. Entonces, ¿será que hay una ilusión a pensar que con el circo podemos tocar temática grande como tan importante? Porque donde vamos a enganchar el público es con lo que hace el circo. Eso es una pregunta que me quedo al final. Igual, feliz de poder tener toda esta oportunidad, toda esta gente, todos estos creadores, ¿sabe? Generar y mover todas estas cosas, pero la pregunta, cuando tomo la temática, ahora que está dentro de mí, me pregunto, ¿será que el circo tiene este poder? O si lo tiene, obviamente no alcancé a extraer del circo toda su potencia. Y siento hoy que con Jardín de Invierno hemos tal vez conseguido solo hacer una alerta, así como hacer un pequeño gesto manifiesto, pero se queda muchas cosas para hacer, una, dos, otras obras para poder hablar de esta temática, porque justamente la otra pregunta que decía que me viene es esta: ¿es posible hoy en día no cuestionar nuestras prácticas artísticas en la urgencia de este nuevo fin del mundo? Es decir, cuando veo lo que pasa con el planeta, con estas cifras que salen, que tenemos 12 años antes de tocar al punto de no vuelta, que hay en los 40 últimos años se ha extinguido un número tanto de especies y que esto está creciendo, ¿sabe? Todo lo que está pasando que hace que la vida nuestra está disminuyendo. La Tierra como el planeta va a seguir, pero nosotros y la vida que nos rodea está disminuyendo. Entonces, como artista, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Cómo tenemos que actuar frente a eso? Hoy en día tenemos aún el lujo de poder hablar de otra cosa que eso, o de no tocar a eso. Obviamente no podemos solo pensar en eso y virarse y entrar en neurosis colectiva, pero creo que claramente hay una emergencia que tenemos que asumir todos. Y creo que el arte, no solamente la ciencia que nos bombardea de datos, ¿sabe? Cada día, porque recibimos los datos científicos y seguimos nuestra vida. Entonces la cosa va entrando, pero creo que el arte también tiene que incidir y
tocar a la gente de otra forma, desde su sensibilidad y poder generar cambio. Pero no sé si el arte es la cosa, pero es una de las cosas que tiene que hablar a la gente de eso.